De esta semana me impresionaron varias cosas. La introducción a la vida de Jesucristo nos encontramos básicamente en los evangelios de Juan y de Lucas. Me gusta siempre comenzar con Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta regresa inclusive a Génesis capítulo 1, en la creación, donde el Espíritu Santo estaba presente en la creación, y también Jesucristo es también. Y me recuerda también de Proverbios capítulo 8, versículos 22 a 31. La sabiduría habla, pero muchos de nosotros pensamos que es la voz de Jesucristo en Proverbios. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los callados había yo sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Y sigue adelante hasta versículo 30 y 31, donde dice, con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Es de Proverbios 8, y en realidad es una imagen directa de Jesucristo y su divinidad. Pero no tan solamente lo encontramos aquí, lo encontramos también en los escritos de Pablo. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 a 17, vemos aquí, hablando de Jesucristo mismo, él dice, él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y luego confirma que era el centro de la creación, porque dice aquí que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y hay en la tierra, investidas en tronos, etcétera, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y una de las cosas más interesantes es, él dice, él es antes de todas las cosas, y en todas las cosas en él subsisten. Esto quiere decir que hasta la fecha todo el mundo, el universo, existe en él. Y los científicos hoy en día hablan de la materia negra, que la gravedad de la cual mantiene todo el universo en orden. Y yo creo que la materia negra encontramos aquí, en Jesucristo. O sea, Él es el que mantiene todo en orden. Esas son las cosas que me han impresionado aquí. Y claro, estos versículos aquí, 12, 13 y 14, hablan de la importancia de Él para la vida de cada uno de nosotros hasta la fecha. Lucas solamente indica que él ha hecho algunas investigaciones muy minuciosas para escribir a su amigo Teófilo. Entonces, notamos que la aportación de
Él hizo una investigación con diligencia muy minuciosa acerca de esto para presentarlo a Teófilo, su amigo. Es interesante que al comienzo tenemos el anuncio de dos nacimientos. El de Juan el Bautista, a su padre Zacarías, y el de Jesucristo en el anuncio a María, los dos llevados a cabo por el ángel Gabriel. ¿Qué quiere decir? Hombre de Dios. Él ha aparecido antes en la Biblia, en Daniel capítulo 8, 16 a 26, en las visiones de Daniel, y también lo hemos visto en Jeremías capítulo 25, versículo 11, en capítulo 29, versículo 10, y en Daniel 9, versículos 21 a 27. Dios mandó ese ángel para dar las buenas noticias del nacimiento de los dos hijos. Bueno, en este caso aquí fue un milagro porque Zacarías y su esposa han estado orando por un niño por mucho tiempo. Pero es interesante este encuentro. En los dos casos anuncia el nacimiento inesperado. En el caso de él, pareja vieja que supuestamente no pueden tener niños. Caso de ella, una soltera en vías de casarse. Los dos fueron sorprendidos. Él ante la presencia del ángel y curiosamente ella no por la presencia del ángel, sino que si notas bien en la escritura dice que le perturbaba sus palabras, o sea, lo que dijo. Los dos tenían preguntas, llamo yo científicas en el sentido que se trata de cómo puede pasar eso. La Biblia habla generalmente de quién hace y de por qué. Esas son cuestiones religiosas, cuestiones de la Biblia. La ciencia en sí, ciencia natural, habla de cómo se hacen las cosas. Y aquí vemos que ellos dos tienen preguntas en cómo se puede hacer este nacimiento. En el caso de ellos, de Zacarías y su esposa, es porque ¿cómo se puede llevar a cabo eso? Somos viejos. Aquí ella pregunta, ¿cómo se puede hacer eso? Porque soy soltera y no voy a tener relaciones íntimas con alguien fuera del matrimonio. Pero es interesante ver la reacción de Gabriel en las dos preguntas. Aquí se enojó porque en Zacarías dijo, ¿en qué sabré eso? Y con redactar la pregunta así, él pensaba, pues sí, Dios puede causar que nosotros tenemos hijos. Total, lo hizo en el Antiguo Testamento con Abraham y su esposa Sara. Puede hacerlo ahorita. Pero ¿cómo puedo saber que este ángel está diciendo la verdad? Y le puso a prueba el ángel. Pues el ángel se enfadó y le dijo, ¿quieres un señal? Y básicamente él estaba pidiendo un señal para verificar que él tenía el poder de decir lo que decía. Él dijo, ¿quieres un señal? Perfecto, manito, te mando un señal. Te vas a quedar mudo hasta que naciera el hijo. Ahora te aguantas, manito. Entonces, sí, él sufrió los 9 meses de embarazo, un poquito más. En cambio, ella también hizo la pregunta, pero el ángel, no puso en duda la autoridad del ángel, sino que nada más ella dijo, hay algunos detalles aquí, y él explicó que el hijo no iba a ser de José, sino de Dios mismo. Impresionó tan bien que él dijo, será llamado el Hijo del Altísimo. Yo creo que ella pensaba, ay, qué buen apodo que le van a dar. Quiere decir que es un hombre bueno. Y el ángel aclaró en la respuesta a su pregunta, eso no es un apodo, literalmente va a ser el Hijo de Dios. Pero lo más importante que me impresionó de estos pasajes es lo siguiente. En Lucas
capítulo 1, versículo 30, cuando lo saludó el ángel, él dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Yo creo que esto era lo que me impresionó más de todas las lecturas de esta semana. Porque aquí encontramos en realidad en una oración todo el Evangelio. Aquí él anunció, no temas, no debe temer delante de la presencia de Dios. Y después de todo, yo creo que todo ser humano teme aparecer delante de la presencia de Dios porque saben que son pecadores, sabemos que somos pecadores. Pero él le dijo a ella, no temas. ¿Por qué? Porque has encontrado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Y este es el mensaje de la vida de Jesucristo por su enteridad. Él vino, nos ama, vino, murió en la cruz, no porque somos perfectos, al contrario, porque somos pecadores, igual como María era pecadora. Pero encontró gracia delante de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es favor no merecido. Dios nos da algo que en realidad no merecemos. Su presencia, su amor, su ayuda en la vida. Estas son las buenas noticias para María. Si el ángel hubiera parado allá, hubiera dicho todo lo necesario. Y lo mismo con nosotros. Este es el Evangelio, esas son las buenas noticias, no tan solamente por nuestras vidas ahorita, sino para las vidas de nuestros vecinos también. Dios nos extiende su gracia. Aun como creyentes, nosotros podemos llegar a pensar que Dios no nos acepta porque no somos perfectos. Quizás hemos hecho errores en el transcurso de la semana. Bueno, eso no quiere decir que no podemos mejorar y pedir su ayuda, pero Él nos sale con gracia y quiere trabajar en nuestras vidas y nos acepta y ama tales como somos. Nada más necesitamos reconocer que somos imperfectos y pedir su gracia para mejorar nuestras vidas con el poder de Él en nuestras vidas. Lo mismo es con María. De todas las personas en el mundo, Dios escogió María para criar a su Hijo en forma física. Esta es gracia, algo que no merecía ella. También es algo que no merecemos nosotros, la presencia de Dios con nosotros. Buen mensaje para todos. Bueno, estas eran mis observaciones durante las lecturas de esta semana. Tengo muchos más, pero si los incluyo todo, este video nunca va a acabar. Ojalá que hayan platicado de sus observaciones de los otros pasajes. Estas son las que me han impresionado más. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, si no han platicado de sus observaciones del estudio, quisiera que lo hagan ahorita. Y aquí tenemos las lecturas que deben anotar en tu libro azul para la semana entrante. Pueden parar el video y anotarlos. Cada uno de esos deben ir en un día diferente. Puedes comenzar con mañana, jueves, viernes, sábado y luego lunes y martes. Y luego el resumen guárdalo para miércoles para que das un repaso de todos. Y también me gustaría que ustedes conversen brevemente entre sí de cómo les parece ese plan de estudio y lectura entre semana. Hay maneras que podemos mejorarlo, hay cambios que les gustaría hacer y qué les gusta o qué hayan encontrado de provecho de esta serie de estudios. Bueno, entonces
Esto es todo. No se olviden ver la breve video en cuanto a técnicas, diferentes maneras de sacar provecho de este estudio que ojalá que se ven a continuación. Bueno, nos vemos la semana entrante. Chao.